Hola, bienvenidos todas y todos. Gracias por acompañarnos a una nueva sesión de Ciencia y Cañas. Ya llevamos 16, con lo cual ya somos adolescentes. ¿Está bien? Bueno, yo soy Mila Martínez, de Comunicación de la Fundación Fisabio, y aquí a mi lado tengo a Luis, de la Universidad Politécnica de Valencia, y estamos aquí hoy, en el Día de Europa, una serie de entidades juntas para ofrecer esta serie de charlas y de monólogos científicos, de divulgación científica. Muchas gracias, Mila. Estas entidades somos Fisabio, el CSIC, la Universitat de Valencia, la Universitat Politécnica de Valencia y Incliva. Participamos en dos proyectos europeos de divulgación científica que son Mednight y Science Goes to School. Y además estamos aquí gracias a la colaboración, a la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que nos permite ofreceros los vasos que tenéis en las mesas, los posavasos, traducción al lenguaje de sordos y estas bolsas, como la que tiene Mila. Bueno, de hecho, esta bolsa, los vasos, posavasos son para vosotros, que os los llevéis de recuerdo y os acordéis de nosotros, pero esta bolsa también puede ser vuestra. Solo tenéis que, al final de la charla, rellenar una breve encuesta de satisfacción que nos sirve para que el Ministerio nos evalúe esta actividad. Tenéis códigos QR encima de la mesa. El más grande es de la fábrica de hielo, que siempre nos acoge con cariño, para pedir comida y bebida. Los pequeñitos impresos son para la encuesta de satisfacción, ¿vale? Que podéis hacer luego, cuando la cumplimentéis, venís a mí y a mis compañeras y os regalamos la tote bag, ¿vale? Y bueno. Pues ya tenemos toda la info para empezar y vamos a dar paso a los grandes protagonistas de esta velada. Sí. Empezaremos con Quique. Y para todos, para los 5, tenemos 10 minutos y tendremos aquí un chivato a vuestros pies, 10 minutos de tiempo para cada uno de los monólogos. Os decía, el primero es Quique Nacher. Él es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Física Corpuscular. Recién llegado del CERN de Suiza, donde vuelve la semana que viene, ha hecho un hueco para ofrecernos este monólogo en el que, entre otras cosas, va a hablar de radiotrazadores. Quique, mil gracias y adelante. 3 minutos sonará. Eso significa que... 3 minutos, muy bien, gracias. Bueno, pues mientras empieza la historia esta, no me lo pongas aún, espera. Yo, quería decir que para mí es un placer estar aquí, que a mí todo lo que sea Pint of Science, cerveciencia, ciencia y cañas, todo lo que tenga que ver con los bares me encanta. Mi familia empiezan a pensar que no es la parte de ciencia, sino la parte de cañas y de bares la que realmente me motiva. Yo no lo tengo muy claro, pero siempre estoy aquí. Entonces hoy he venido para hablar de estudios con radiotrazadores y para un poco hablar de las cosas en las que nosotros, los físicos nucleares, no trabajamos. Porque si yo digo física nuclear, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? Seguro que no es estudios con radiotrazadores del océano a un volcán, ¿verdad? ¿En qué pensáis? Rápido, que alguien diga algo. Bueno, pues así rápidamente, no lo teníamos preparado y habéis acertado en todo, ¿no? En bombas, en Homer Simpson, en centrales nucleares, en contaminación, en residuos y demás, ¿verdad? Muy bien, pues nada, yo vengo aquí para deciros que a esto no nos dedicamos los físicos nucleares. A ver, en realidad algunos me imagino que sí, pero casi todos están en alguna especie de proyecto secreto y yo no conozco a ninguno. La cosa es que yo vengo a hablar de otra cosa, pero quería empezar por ese disclaimer. Los físicos nucleares hacemos muchas cosas. En mi trabajo normal yo me dedico más bien a estudiar el átomo, bueno, más bien lo que hay dentro del átomo, estudiar los núcleos, la estructura nuclear y la astrofísica nuclear. Pero como soy así una especie de culo inquieto y ahí donde veo algo nuevo y algo divertido, pues a eso que me apunto, pues he empezado a ver que hay muchas aplicaciones con radiotrazadores en las que me apetece trabajar y he empezado a trabajar con ellas. Entonces, quería contaros un poco esa parte de mi trabajo. Entonces, bueno, para empezar os quería recordar lo que es un átomo, esas cosas que los griegos pensaban que eran indivisibles, pero ahora sabemos que no, son cosas muy pequeñitas que tenemos por el cuerpo y que están compuestas de un núcleo atómico y después una serie de bichitos que hay alrededor ahí orbitando que son los electrones. Como todos sabéis, esta representación del átomo es malísima, es una aberración, porque si esto midiera algo así como 20 centímetros, los electrones estarían orbitando como a 20 kilómetros de aquí, es decir, estarían pasando torrent, ¿vale? Entonces, esto es una representación muy mala del átomo, pero me sirve para recordaros que en el átomo existe una cosa muy pequeñita que se llama núcleo atómico y en el núcleo atómico hay una serie de partículas que se llaman protones y neutrones. Bueno, pues esos protones y neutrones son estables cuando están en una proporción adecuada. Y cuando digo proporción adecuada no quiero decir que sea el mismo número de protones que de neutrones, quiero decir que tengan unas proporciones que le gusta a la naturaleza. Cuando esa proporción no le gusta a la naturaleza, ¿qué sucede? Que el átomo se convierte en inestable. Y para ir hacia la estabilidad tiene que emitir cosas, y eso es a lo que llamamos radiactividad, ¿vale? Entonces,
Si no tenemos las proporciones adecuadas, podemos transformar protones en neutrones, neutrones en protones, o podemos lanzar partículas alfa. Me importa un carajo si entendéis bien esto o no. Lo que quiero que entendáis es simplemente que existen unos procesos naturales que llamamos radiactividad, en la que los átomos de cualquier cosa emiten cosas. Y esas cosas que emiten tenemos la suerte de que a veces somos capaces de detectarlas y somos capaces de hacer cosas con ellos. Entonces esto es lo que llamamos radiactividad. Y la radiactividad sabemos que dependiendo del tipo que sea, repito, que no es súper importante que entendáis al 100% lo que es cada cosa, pero dependiendo del tipo de radiactividad del que estemos hablando, alfa, beta o gamma, el poder de penetración es diferente. Entonces, cuando unos núcleos radioactivos emiten alfas, con un trocito de papel las paramos. Pero si emiten betas, eso ya no los paramos con un trocito de papel, ya necesitamos aluminio. Pero si emiten gamas, ya ni con aluminio, necesitamos plomo, y además bastante plomo, ¿vale? Entonces eso que podemos ver como algo peligroso, porque de hecho lo es, también lo podemos utilizar para algo, podemos intentar buscar aplicaciones. Y una de las aplicaciones es, ¿por qué no usamos esto como radiotrazadores? ¿Y qué es eso de radiotrazadores? Bueno, para empezar, antes de llegar a los radiotrazadores, os he dicho que sabemos medir la radiactividad. Esto, como es un poco complejo, lo voy a pasar rápido, sobre todo porque tengo ahí el bicho ese que me está poniendo de los nervios. Entonces, esta la voy a pasar muy rapidito, simplemente os quería contar que tenemos materiales que llamamos centelleadores que centellean, es decir, producen luz cuando la radiación pasa a través de ellos. Y nosotros podemos hacer uso de ese centelleo, de esa luz, para contar las partículas que pasan a través de ellos, para medir su energía, para medir su posición y cosas por el estilo, ¿vale? Los hay de muchos tipos, los hay gaseosos, líquidos, sólidos, pueden ser orgánicos, inorgánicos, y la luz que producen puede ser convertida en una señal eléctrica. Para eso utilizamos unos aparatos súper espectaculares que llamamos fotomultiplicadores. Esos son cristales y plásticos centelleadores, y efectivamente centellean cuando pasa la radiación. Estos son fotomultiplicadores que necesitamos para convertir eso en una señal eléctrica. Bueno, pues esta diapositiva era para expertos, así que si no se entiende no pasa absolutamente nada. Pasamos a la siguiente, que yo creo que va a molar mucho más. La historia es, ¿cuál es el concepto de radiotrazador y qué es lo que yo os vengo a contar aquí? Me quedan 5 minutos, voy bien. Pues más o menos lo que os quería convencer es de que sabemos medir la radiación, sabemos utilizar la radiactividad y medir la radiación. Entonces, ¿cómo se nos ocurre que podemos utilizar estas cosas? Pues imaginaros, una de las cosas que podemos hacer, aprovechándonos que hay un poder de penetración muy grande de la radiación gamma y cosas así, podemos coger radioisótopos, estas cosas que son radiactivas, y utilizarlas como trazadores de flujo en tuberías. Si yo cojo el agua de una tubería y la lleno con un radiotrazador, es decir, con algún líquido que sea radioactivo, y yo pongo detectores fuera de la tubería puede estar pasando por la pared, pero yo puedo detectar las cosas y ver por dónde van. Y si hay una fuga en la tubería, la podré ver. Eso se hace, ¿vale? Para detectar fugas en sistemas hidráulicos y cosas por el estilo se usan radiotrazadores. Yo quería hablar de otra cosa, pero eso es un uso. Entonces hay otros usos de esto de los radiotrazadores. Por ejemplo, se pueden trazar procesos biológicos. Y eso, si alguien ha oído alguna vez hablar del PET en un hospital, bueno, hay distintas técnicas en medicina, pero ahora os contaré un poco lo que es un PET, y ahí podemos ver cómo hay una parte de biología y bioquímica en todo esto. Se puede trazar el crecimiento celular y se pueden trazar también procesos químicos, como la calcificación, que es de lo que os voy a hablar ahora enseguida. Entonces, ¿cómo hacemos esto del radiotrazador? Estos radiotrazadores los tenemos por ahí, no, los radiotrazadores los tenemos que hacer nosotros con elementos radiactivos, con isótopos radiactivos. Lo que hacemos es que sustituimos átomos estables de un elemento, pero de cualquier sustancia que tengamos, los sustituimos por isótopos radiactivos, si es posible, del mismo elemento. Y si es del mismo elemento químico, pues son químicamente iguales. Ahora luego veréis el caso del calcio 40 y el calcio 45, que es un poco de lo que voy a hablar más, ¿vale? Si hacemos eso, después yo cojo esa sustancia, la meto en el sitio donde quiero trazar y empiezo a poner mis detectores y ver desde fuera qué es lo que sucede. Entonces, el típico caso es este, en el que he metido un radiotrazador en una persona. Pues bueno, si ese radiotrazador, por ejemplo, es algo que yo adhiero a una molécula de glucosa, pues donde el cuerpo de la persona concentre la glucosa, se concentra la radiactividad y desde fuera yo lo podré medir. Y esto es lo que hacen en un PET, básicamente, ¿vale? Estamos metiendo el radiotrazador a la persona y resulta que los tumores, para crecer, consumen muchísima glucosa, porque necesitan mucha energía. Entonces es una manera de ver dónde tenemos tumores que están creciendo. Un poco la actividad cancerosa. Vale, esto es una imagen real de un PET en el que se está midiendo flujo sanguíneo en el corazón. Y cuando uno ve estas zonas rojas, lo que quiere decir es que ahí se está midiendo más radioactividad que en otros sitios. Cuando se mide más radioactividad que en otros sitios en un momento determinado es porque se está acumulando algo. Si se está acumulando algo es porque no fluye con la misma velocidad que en el resto de lugares. Eso puede ser correcto si es una válvula, pero puede ser que no, puede ser que haya una obstrucción en ese lugar, ¿vale? Entonces, estos son imágenes de lo que llamamos PET. Y un PET, pues por desgracia, muchos de vosotros pues lo habréis visto en los hospitales o habréis tenido que acompañar a alguien a hacerse un PET. Es el gran ejemplo de lo que es un radiotrazador. Se marca glucosa con flúor 18, que es radiactivo. Sustituimos un oxígeno de la glucosa por flúor 18. Ahí estamos haciendo un poco de trampa, porque químicamente ya no es exactamente igual, pero la glucosa es una molécula tan compleja que el cuerpo, si le quitas un oxígeno y le pones un flúor, no se entera, ¿vale? ¿En serio? Bueno.
No pasa nada. Paso el tema del PET, que al final de cuentas era un poco el tema introductorio, ¿no? El caso es que yo desde fuera puedo medir lo que sale de ahí y puedo detectar dónde está yendo esa glucosa. Vale, pues ahora cambio de tercio por completo y os voy a hablar de cambio climático. Y vais a decir, ¿este tío de qué va a hablar en realidad? Bueno, pues en realidad esto es un poco lo que nosotros hacemos con radiotrazadores. Vosotros sabéis que existe un problema, que es el problema del CO2, y existe otro problema, que es lo que se llama el otro problema del CO2. Como el 70% de la superficie de la Tierra es agua y el agua está en contacto con la atmósfera, pues resulta que de todo el CO2 que estamos metiendo en la atmósfera, el 22% lo están absorbiendo los mares y los océanos, y eso los está haciendo más ácidos. Entonces, cuando el mar, el océano, se hace más ácido, pues disminuyen una serie de iones, aumentan otros, pero en definitiva lo que sucede es que el pH disminuye. Y cuando el pH disminuye, pues hay unos bichitos que no están contentos. Tenemos que la acidificación ya está afectando a ciertos organismos, o sea, en particular todos aquellos que tienen estructuras calcáreas que basan su crecimiento en el carbonato cálcico. Y esos son los corales, los moluscos y los crustáceos que se han ido un poquito de ahí del cartel. Vale, pues uno de los proyectos que tengo yo con el Oceanográfico de Valencia, pues es un proyecto de estudiar la acidificación en moluscos y en corales a base de meter un radiotrazador en el agua. Imaginaos que tenemos ahí el agua con la que vamos a alimentar a todos esos acuarios y lo que hacemos es que metemos un isótopo radiactivo. Normalmente el agua contiene calcio, el calcio más estable y más abundante es el calcio 40, pero yo voy a meter ahí calcio 45, que es radiactivo. Pero los bichos no lo saben, es calcio, ¿vale? Entonces ese calcio, cuando yo, pum, abra el grifo y llene mis acuarios, lo que va a suceder es que lo van a ir captando todos estos bichitos. Pero si yo cojo dos acuarios con un ambiente mediterráneo, uno le burbujeo CO2 para que tenga el pH que hay a día de hoy y en el otro burbujeo el CO2 para que tenga el pH que vamos a tener en el año 2100 si no hacemos nada para remediarlo, pues resulta que puedo estudiar simplemente mirando la cantidad de radiotrazador, simplemente poniendo mis detectores, puedo ver la cantidad de calcio que cogen los moluscos en un caso y en el otro. Entonces, lo que tengo es una medida directa de incorporación de calcio en el organismo. Y esto es extremadamente sensible para medir cambios en la tasa de calcificación en periodos semanales. O sea, de una semana para otra, yo puedo ver que moluscos están más chunguillos por culpa de la acidez que los otros, por ejemplo. La otra cosa que os quería decir es que hay radiotrazadores naturales. Hay radiotrazadores que llamamos cosmogénicos. Se están produciendo en la atmósfera por acción de los rayos cósmicos y un ejemplo que todos habéis oído hablar es el del carbono 14. ¿Vale? El carbono 14 se utiliza para datación, pero también se utiliza para trazar ciertos procesos químicos o biológicos. Y el berilio 7 se utiliza para estudiar la actividad solar y el trazado de aerosolos, entre otras cosas. El berilio 7 se está produciendo continuamente en la atmósfera gracias a la radiación cósmica que recibimos de la galaxia y de fuera de la galaxia y también del Sol. Vale, pues lo que pasa con este berilio 7 es que es un chico higroscópico, y lo que quiere decir higroscópico es que le encanta el agua, se engancha al agua y entonces cae en forma de precipitación, llega a la Tierra o se engancha a los aerosoles a cualquier tipo de humedad. Lo estoy pasando fatal. Pero bueno, vamos a asumir que aunque pite tengo un minuto más, ¿vale? Entonces, la cosa es que debido a la erosión, a la sedimentación, el berilio 7 se redistribuye, ¿vale? Entonces, un poquito más, solo un poquito más. Entonces, ante un evento de corrimiento de tierras, cuando hay grandes precipitaciones, cuando hay inundaciones, la distribución de berilio 7 cambia. Y uno de los estudios que también realizamos nosotros de alguna manera, o que se pueden realizar al utilizar esto como un radiotrazador, es estar monitorizando de forma continua la cantidad de berilio 7 que hay en distintos lugares en la Tierra, en campos de cultivo, por ejemplo, y de repente viene el agua, llueve, y tú sigues estudiando eso y ves cómo se redistribuye y tienes una idea de, por el diseño del campo, hacia dónde han ido las distintas tierras del campo. Y esto también pasa en los volcanes. Cuando un volcán peta, pues os podéis imaginar que hay redistribución de tierras por todas partes. Entonces, como a mí me mola mucho la montaña, pues me fui a Costa Rica y dije, ¿esto lo podremos aplicar en algún sitio de un volcán o algo así? Entonces yo tengo un compañero por allí que ya estaba haciendo estudios de este tipo y que quería ver en qué tipo de tierras en esa zona se podía hacer estudios con berilio 7 y decidimos subir al volcán este. Esto es imágenes en el volcán en el Poás. Subimos allí entre fumarolas y bajamos al cráter y ahí lo que hicimos fue recoger un montón de muestras para ver en dónde podíamos ver captación de berilio 7. Y lo vimos en arcillas, no lo vimos en la lava, no lo vimos en las cenizas, pero sí que lo vimos en distintos suelos arcillosos. Entonces eso quiere decir que cuando hay movimientos en los volcanes nosotros podemos hacer, por ejemplo, estudios de redistribución de tierra simplemente monitorizando el berilio 7. Y con esto acabo ya más o menos. Bueno, estos eran unos recortes de las salidas en prensa de estos proyectos. Lo que decía es que el proyecto REMO lo hacemos con el Oceanográfico y está teniendo bastante tirada, pero ahora tenemos que hacerlo y hacerlo bien, y estamos ahí en el proceso. Vale, con esto quería agradeceros vuestra atención, pero os quería decir también que si os quedáis con ganas, tenemos un podcast maravilloso que se llama Oscilador Armónico, y os invito a que lo escuchéis, lo tenéis en todas las plataformas habituales, y ahí hablamos de radiotrazadores, de física nuclear, de mecánica cuántica y todas las fricadas que se os puedan ocurrir. Muchas gracias a todos. A ver, gracias, ha sido rápido, gracias. ¿Preguntas para él? ¿Preguntas? Ahora que no hay crono, prometo responder despacio. Venga, vale. Por favor. Muchas gracias por tu
discurso muy rápido, el speech, pero ha sido... Es que tú no sabes lo que presiona O sea, eso. no me lo imagino. Es que ha sido súper rápido. Lo siento. No, pero está muy bien. Es que según ibas hablando me ha surgido una... Yo he observado, yo soy medio gallega, ¿No? y entonces últimamente en los mares de la zona donde yo voy no hay mejillones en las rocas. Ajá. Y es una cosa que siempre me ha sorprendido, porque había percebes, pocos percebes, muchos mejillones. Pero han desaparecido los mejillones. Solo hay percebes. Ya. ¿Tú crees que puede tener algo que ver? Hombre, que la acidificación está afectando en todas partes, sin duda, pero yo creo que hay otra serie de eventos más rapiditos, como la sobreexplotación que causamos nosotros. Son mejillones de roca, Sí, de los que no coge de nadie. playa, pero Ya. no coges. Si vas y tienes mejillones y percebes, ¿tú qué coges? Ya. No te lo sabría decir. Yo te puedo decir que aquí hay una cosa que se llama Pina habilis, creo que es, esos mejillones que son así de grandes, y que aquí en el Mediterráneo había un montón y de repente, en cuestión de un año, se fundieron todos por un parásito. Y no tenía nada que ver con la calcificación, perdón, con la acidificación del agua, que sin duda también le va afectando, pero yo creo que es un proceso más lento. O sea, si de hace poquito tiempo ahora de repente han desaparecido, yo no te sabría decir, pero desde luego que poco a poco les está afectando, Claro. sin duda. Cualquier cosa que necesite calcio le va a afectar el tema de la acidificación, pero yo no me atrevo a decir que eso pero es haya que sido por como ahí. que de repente lo he asociado porque, claro, digo, no hay mejillones, Podría ser. cero. Ujú. Las rocas, y además son rocas de roca de playa, donde sube la marea, le da, se va la marea, o sea, no son de explotación. Ya. Pues no lo sé, pero veo que te gustan mucho los mejillones y me alegro. ¿Otra pregunta? ¿Más preguntas? Pues hago yo una mientras. La acidificación está en el Mediterráneo, está subiendo y tiene efectos, los estáis estudiando. ¿Desde hace cuánto tiempo? Y, bueno, ¿influye también la alta temperatura del Mediterráneo, que Claro, está subiendo el agua del mar? O sea, las dos cosas van parejas. Lo que pasa es que normalmente cuando uno hace ciencia experimental uno tiene que intentar aislar la variable que quiere estudiar. Pero, de hecho, una de las dudas que nos ha surgido es ¿deberíamos estudiar esto a la vez y en paralelo con un aumento de la temperatura? Yo pienso que no, porque nosotros primero queremos aislar una variable, después a lo mejor hay que aislar la otra y después hay que ponerlas en conjunto, ¿vale? Pero lo de que la acidificación está afectando a los mares y a los océanos, eso se sabe desde hace bastantes años. Lo que nosotros vamos a hacer es en acuario, o sea, nosotros no vamos a estar estudiando lo que está pasando en el mar. Lo que queremos ver es, en las condiciones que hay ahora, cómo crecen los moluscos, cómo van a crecer en el año 2100. Pero lo queremos ver no estudiando el crecimiento, que eso siempre es un poco complejo y sobre todo en cortos periodos de tiempo, y además se hace normalmente con métodos destructivos, es decir, para estudiar cada bicho lo tienen que machacar y disolver en un ácido. Nuestra idea es desarrollar detectores para poder estudiar todo el desarrollo de estos bichos a lo largo de su vida. Su vida viene siendo aproximadamente de un año. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer es, a lo largo de un año, estudiar el crecimiento, pero a base de estudiar solamente un cambio de variable, digamos, que es el de la acidez y nada más, sin preocuparnos de la temperatura, y solamente cómo afecta a un parámetro y nada más, que es la calcificación. Eso es lo que nosotros queremos saber, para poder aislar eso y de alguna manera pues alertar de, fijaros cómo se nota, ¿no? Vale. Y es curioso porque utilizáis métodos de astrofísica para el mar. Sí, a ver, la historia es, nosotros nos dedicamos sobre todo a hacer cosas de estructura nuclear y astrofísica nuclear, pero para eso nos vamos al CERN y para irnos al CERN lo que hacemos allí es montar detectores. O sea, al final la historia es que nosotros somos buenos, por así decirlo, en instrumentación nuclear. Entonces, estos proyectos tratan un poco de hacer un spin-off de esa parte, ¿no? Si nosotros somos buenos en desarrollar instrumentación nuclear, nosotros hemos visto que este tipo de estudios se hacen en la IAEA en Mónaco, pero se hacen con detectores que se compran en una tienda. Y los detectores que se compran en una tienda, al final tienes que estudiar muestras muy pequeñitas, están hechos para estudiar muchas muestras a la vez, entonces por eso digo, tienen que machacar al animal, lo tienen que meter ahí en un líquido. Entonces la historia es desarrollar nosotros detectores ad hoc para poder intentar hacer esto sin que sea destructivo y poder estudiar este desarrollo y buscar variables genéticas, ver si unas variables, si cierta expresión genética hace que se adapten mejor unas especies que otras y cosas por el estilo. Entonces, lo nuestro no es estudiar directamente en el mar, lo nuestro es estudiar en un entorno controlado. Pero lo de la astrofísica nuclear que dices es por la parte de instrumentación, porque nosotros desarrollamos instrumentación y queremos hacer pues la misma instrumentación que desarrollamos para una cosa, utilizarla para aplicaciones. Vale. Pues seguimos. No, que me ronda la cabeza, porque decías que a lo mejor una de las cosas que evaluabais era la afectación genética de los animales o seres vivos que analizáis. Al usar productos radiactivos, ¿eso no afecta a su genética o eso es una falsa creencia? No afecta, o sea, esto no afecta a su genética porque las emisiones de
de estas cosas que nosotros vamos a poner aquí afectan muy poco en realidad a todo el entorno. Son cosas que viajan 2 milímetros en el agua. De hecho, es lo que nos va a hacer a nosotros muy difícil detectarlas. O sea, nosotros utilizamos aquí un radiotrazador que para nosotros supone un dolor porque es complicadísimo de detectar, a cambio es el más inocuo y el más, de alguna manera, seguro para todos. Como esto se tiene que hacer en el oceanográfico y no donde yo trabajo, yo no quería mandar al oceanográfico un radiotrazador gamma porque digo, ya me la van a liar. Entonces hemos buscado una cosa que realmente viaja muy poquito y a los bichillos no los tiene que afectar. Entonces la historia esta es un poco, porque la parte genética yo no la sé estudiar, ¿vale? Lo nuestro es la instrumentación nuclear, pero la gracia es que podamos estudiar las variables, o sea, que la misma genética la estudiemos a lo largo del tiempo, es decir, los mismos individuos, por eso queremos hacer una instrumentación no destructiva. Y hay un instituto, que es el de Torre de la Sal, un instituto del CSIC, que hay en Castellón, que ellos se dedican a cuestiones de acuicultura y ahí hay gente experta en genética y gente más de bio que se dedica a la parte genética. Entonces ellos están muy interesados en hacer este tipo de cosas, es decir, traer mejillón gallego, coger mejillón mediterráneo, ver cuáles se adaptan mejor, pero luego incluso dentro de los gallegos o de los mediterráneos, ver si hay algunos que por alguna razón, algún individuo llega hasta el final con unas tasas de captación de calcio igual en un entorno que el otro, entonces hay que hacer ahí un estudio de expresión génica para decir por qué este sí y este no. Un poco la gracia es esa. Pero partiendo de la base de que no se tiene que ver afectado eso por el radiotrazador que ponemos. Si no, la hemos liado. Bueno, pues un aplauso para Enrique Nacher. Gracias. Pues seguimos. Ahora le toca el turno a Carlos Serra, del Instituto Universitario de Investigación de Políticas de Bienestar Social, Polibienestar, de la Universidad de Valencia, que viene a hablarnos de que un huerto urbano nos va a hacer más humanos. Un aplauso. Con suerte. Vale. Yo no tengo un volcán, pero os voy a hablar de tomates y lechugas. Espero que os guste. Muchas gracias por escucharme. Bueno, creo que todo el mundo... Sí, así se ve bien. Creo que todo el mundo ha oído hablar del problema del cambio climático, de que tenemos un problema con que cada vez hay más población, cada vez hay más gente viviendo en zonas urbanas y cada vez hay más zonas urbanas y esto es un merder. Entonces, como esto ya lo sabemos, os voy a compartir esta carita. Voy a asumir que todo el mundo conoce al villano de las películas de Marvel y a decir que este hombre ya proponía una solución a los problemas del cambio climático. Y no me refiero a las políticas de control de población que proponía este hombre, sino a su pasatiempo favorito, porque resulta que cuando este hombre ejecuta su plan maestro y ejecuta a la mitad de la población del universo, al final lo que termina haciendo es mudarse a su planeta, bueno, no sé si es su planeta, pero da igual, se va a su huerto a plantar sus lechugas, a cultivar y a no molestar a nadie y que nadie le moleste. Visionario, genocida, escala de grises, ponedlo vosotros. Yo solo sé que no hay soluciones simples a problemas complejos y que desde hace unos cuantos años... No me gusta esta forma de pasar diapositivas. Bueno, desde hace unos cuantos años se propone precisamente esto para combatir el cambio climático en las ciudades. Dedicar muchos espacios a plantar lechugas como el bono de Thanos hacía. Esto es lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza y básicamente es un concepto bastante antiguo para decir, bueno, y con un nombre así como fashion, que las ciudades tienen que planificarse de tal forma que prevean el mayor número de espacios verdes posibles. Jardines, parques, plantar muchos árboles y planificar parcelas para huertos urbanos. Porque se ha demostrado que esto es un método contrastadamente buenísimo para mantener la contaminación y controlar la temperatura del aire. Y por eso fueron súper famosos, ¿no?, estas soluciones basadas en la naturaleza. Lo que pasa es que los científicos sociales no nos podemos estar quietos. No me gusta esta forma de pasar. Los científicos sociales no nos podemos estar quietos y cuando no estamos haciendo esto en nuestro tiempo libre, nos gusta mirarlo todo con las capitas de la desigualdad, los problemas sociales, la política, la economía, ¿no? Y no nos costó mucho darnos cuenta de que este tipo de soluciones basadas en la naturaleza no son solo muy buenas para cuidar el medio ambiente, sino también para conseguir pues, todo tipo de objetivos sociales y mejorar la calidad de vida de las personas. Bien, ¿por qué? Voy a ir a la última diapositiva y así mejor porque menos mal que no tengo animaciones. Bueno, empiezo por estas. Los huertos urbanos son buenísimos para aliviar el estrés.
Esto lo ha demostrado la literatura académica. Son muy buenos para mejorar tu estrés, no mejorar tu estrés, aliviar tu estrés, mejorar tu estado de ánimo, no solo tu salud física, sino tu salud mental a través de una mejora en tu estado de ánimo, mejora en tu autoestima. También se ha visto que es buenísimo para esto, conseguir una mayor conciencia ecológica, ¿no? Llevarte a pautas más sostenibles y también a hábitos más saludables, ¿no? A conseguir una dieta pues, más rica en frutas y verduras, y es lógico también, ¿no? Lo que cultivas te lo comes, lo que haces te lo comes, a quien no le gusta un buen pepino. Vamos a Todmorden, porque es que además quería hablaros de que, bueno, me gusta más esto, quería hablaros de que, además de todo esto, muchas gracias por la ayuda, no pasa nada, yo me apaño. Hay muchísimas historias de ciudades a lo largo del mundo y ejemplos que han tratado de, bueno, revitalizar unas ciudades que, bueno, han sufrido desmantelamiento industrial, ciudades abandonadas, a través de esto precisamente, a través de las agriculturas urbanas y en concreto los huertos urbanos comunitarios como herramienta. Gracias, mi ángel. La ciudad de Todmorden, por ejemplo, en Reino Unido, es un ejemplo súper bueno de esto. Es una ciudad que pasó de ser, pues eso, desconocida, no estaba en los mapas, y ha pasado a ser conocida mundialmente como la ciudad más comestible del mundo. Literalmente, porque esta ciudad aprovecha cada espacio que tiene para cultivar huertos urbanos. Probablemente sea la ciudad con más huertos urbanos por metro cuadrado del mundo, lo cual nos suena súper impresionante, ahora que lo digo en voz alta, pero creedme que le da un gran lavado de cara a la ciudad. Y aprovechan todo, los raíles de los trenes, las comisarías de policía, hasta los cementerios. Y me voy a guardar el humor negro para mí. Pero es que además se ha visto que cuando pasan estas cosas, lo que empieza siendo como una acción ciudadana súper decidida a revitalizar una economía deprimida o que los vecinos directamente puedan alimentarse de forma más barata, termina convirtiéndose en un vehículo para que la comunidad sea más cooperativa, que la comunidad sea más solidaria y que haya más confianza entre los vecinos. No hace falta que nos vayamos a Reino Unido para esto. Justo a 5 minutos de aquí tenemos un ejemplo buenísimo de esto, que no sé si alguien por aquí sabe de esta historia o está aquí, pero es Todmorden en una pequeña escala. Esto antes era un solar, aquí en Cabañal, y gracias a una acción vecinal se convirtió en un huerto urbano y ahora hay un montón de tejido social, ¿no? Los vecinos, es un espacio de encuentro para vecinos muy chulo. Y es que no me atrevería a decir qué ha pasado aquí, pero se ha demostrado que cuando la gente participa en estas iniciativas, a la larga se siente como más unida a su comunidad y se siente más responsable de ella también, lo cual en los tiempos que corren, de tanta fractura social y polarización, pues no es cosa menor y por eso nos interesa mucho. Y nos interesa tanto que voy a pasar a hacer spam de un proyecto de investigación que llevamos ahora mismo desde Polibienestar, que se llama YouGarden. Tuvimos suerte, solicitamos financiación europea y ahora tenemos este proyecto, el cual es un bebé. Voy a aprovechar este logo así de grande para que alguien me haga una fotillo para utilizarlo para las redes sociales del proyecto. Muchas gracias. Y a deciros que el proyecto es un bebé. Tiene menos de un año de edad y bueno, es súper interdisciplinar porque tiene a departamentos de urbanismo, de ciencias sociales como nosotros en Polibienestar, arquitectura, ciencias de la vida, para estudiar los huertos urbanos en todas estas perspectivas ambientales, sociales, etc. También participan administraciones públicas y eso es algo que nos interesa bastante, que al final este proyecto sirva para que cuando las administraciones públicas, los municipios básicamente, traten de diseñar políticas para extender las agriculturas urbanas en la ciudad, lo puedan hacer basándose en la evidencia. Esto es lo que tratamos de hacer. Por ejemplo, una de las actividades del proyecto consiste en diseñar una especie de mapa interactivo para ayudar a la toma de decisiones públicas sobre esto. Básicamente porque el dónde ubicar los huertos urbanos es algo que no se ha estudiado mucho, poco se ha estudiado, pero no muchísimo,
Y es bastante importante, ¿no? Porque al final la distribución espacial de los huertos determina, pues básicamente, quién se beneficia de ellos y el éxito a la larga de este tipo de iniciativas. Luego, si queréis, podemos comentar un poquito más, pero no quiero comerme el tiempo. Y otro de los objetivos del proyecto es básicamente estudiar los efectos que tienen los huertos urbanos en todo tipo de personas, porque no está claro que los huertos urbanos tengan el mismo tipo de efectos para todos o que las experiencias en huertos urbanos signifiquen lo mismo para todo tipo de personas súper distintas, que las hay en el mundo y en concreto en nuestra terreta. Aprovecho para, bueno, aquí está nuestro equipo, a la derecha Jorge Garcés el IP, a la izquierda la patrulla Kinky. Me han desaconsejado bastante fuerte que utilice esta foto, porque bueno, yo estoy en un giro de muñeca de convertirme en el hombre pulgar, a la derecha mi colega Alfonso está ahí como oliendo un poco a bono, y la chica de la izquierda ni siquiera es la chica que trabaja normalmente con nosotros en el proyecto, es su hermana gemela. Iban a venir, pero al final no han podido, pero de verdad es así. De todas formas, es la única foto de trabajo de campo que tenemos y la voy a defender hasta el final. Para ir terminando, sé que esto, quitando los problemillas de las medias diapositivas, ha sido como muy Mr. Wonderful, pintando todo de color de rosa con los huertos urbanos. Sé que los huertos urbanos no son la panacea, lo sabemos, no van a solucionar todos los problemas del mundo, pero nos gusta por todo lo que sucede alrededor de ellos. Hay un montón de tipos de agriculturas urbanas, muy futuristas, que permiten producir más en menos espacio, pero bueno, a nosotros nos gustan los huertos urbanos, piedad, nos gustan los huertos urbanos porque crean comunidad. Así que vaya, el mensaje al final es que pongamos un huerto urbano en nuestra vida, que probablemente nos vaya bien y con un poquito de suerte nos hará un poco más humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Voy de aquí y no se acopla. ¿Alguna pregunta, José, por aquí? Muchas gracias. Una pregunta igual un poco básica. ¿Cómo está el tema legal de coger un trozo de tierra de la ciudad y ponerte a cultivar? ¿Puedo poner alcachofas en una rotonda? Pues depende, porque este tipo de iniciativas lo que pasa es que hay asociaciones o personas, vecinos, que directamente cogen una parcela de tierra así como súper abandonada, empiezan a cultivarla y el ayuntamiento lo ve. Te hablo del caso de Valencia y de otro tipo de ayuntamientos y en otros países. El municipio ve que esta iniciativa está ocurriendo y lo que decide es cómo regularizarlo, porque es algo que es súper bueno para la comunidad. Sobre cómo está legalmente, es que hay muchos tipos de huertos urbanos y están regulados de forma distinta. Por ejemplo, tú si quieres puedes irte a buscar huertos urbanos en Valencia, que no hay una web centralizada. Esto es una de las cosas que ocurren en Valencia. Bueno, ahora tenemos un plan de agriculturas urbanas que se ha hecho de forma colaborativa con todos los pues, agentes, asociaciones y tal, y han detectado algunos problemillas y este es uno. Pero bueno, tú puedes entrar en la web, buscar huertos urbanos en Valencia y, por ejemplo, puedes encontrar del huerto de Sociópolis, que lo gestiona una administración pública directamente. Entonces tú te apuntas, por ejemplo, y entrarás en lista de espera. Te desaconsejaría a lo mejor irte tú solo al arcén de la carretera a montar tus lechugas, porque hay otras opciones. Hay un poco de inseguridad jurídica en todo este asunto, es lo que te quiero decir, pero tienes muchas opciones si quieres. Muchos huertos los llevan asociaciones de vecinos directamente, entonces tú te apuntarías a la asociación si quieres meterte a cultivar. Entonces, eso, un poco de inseguridad jurídica, pero hay métodos y es posible. No, lo que digo es que estaría bien tener, imagínate que una persona, pues típicamente un jubilado, que dice, ¿y ahora qué hago yo con mi tiempo? ¿No? Mi padre, por ejemplo, se va a los campos a espigolar y pilla de todo. Es un poco ladrón, pero bueno, es otra cosa. Pero el rollo es que si tuviéramos un sitio, como tú bien has dicho, una asociación, un sitio donde la gente quiera y obtenga información para hacerlo bien, porque el problema es, mira, yo planto esto, llega el dueño, me lo tira todo al suelo y se acabó. Es que hay un montón de asociaciones, hay un montón
montón de movimiento, pero falta precisamente en ese diagnóstico del plan de agriculturas urbanas, falta eso que dices tú, falta eso. Una unidad que lo prevea todo, al que te puedas dirigir directamente sobre huertos urbanos, porque hay un montón de cosas sobre medio ambiente, hay parques y jardines, hay un montón de historias, pero sobre huertos urbanos falta. Y es algo que creo que se va a poner solución durante los próximos años. Gracias. Creo. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Perdón, que no te vi. Toma. En mi casa. ¿Tienes un...? Limonero y quiero Un limonero, un qué guay. huerto. Es chiquitito, pero ¿te puedo llamar? Claro, o Es sea, que, yo no ¿sabes? sé si un No sé. tomate es una fruta o una verdura, pero te puedo ayudar. Si es que no No, sé sí lo sé, es una no sé flor. qué plantar. De momento quiero plantar, pero no sé qué. Y aparte, me han salido unas mosquitas negras el limonero que no sé qué hacer con ellas. Mira, yo soy un tío de letras que no sabe mucho de Bueno, me voy a verduras, quedar tú. pero sí que puedo decirte que, bueno, hay sitios y repositorios de buenas prácticas a donde podrías dirigirte. Entonces, sí, ahora nos cambiamos el teléfono, sin duda. ¿Has dicho en algún momento que los huertos urbanos regulaban la temperatura? No, he dicho que las soluciones basadas en la naturaleza, entre las que se encuentran, los parques, los jardines, los árboles, sirven para no regular la temperatura, pero a lo mejor controlarla para que no suba. Ajá. O sea, bueno, tú lo sabes mejor que yo y por supuesto eres físico, pero bueno, se ha demostrado que las soluciones basadas en la naturaleza son un buen método para regular la temperatura de la Pero superficie. básicamente por la absorción de radiación por parte del suelo, ¿quieres decir? Es que no sabía a qué te referías exactamente. Pues pero- la verdad es que no sabría explicártelo con todo detalle, la verdad, pero es según la literatura que yo controlo que sirven para eso. Lo buscaré, la verdad, porque Gracias. está bien saber el porqué de las cosas. ¿Hay alguna preguntilla? ¿Una? Sí, primero... No, es solamente que creo que el tema de jardines y que haya tierra en lugar de asfalto en las ciudades permite, por un lado, una mayor absorción de las radiaciones y también del agua que permite que se mantengan mejor las capas freáticas y todo, y que no se caliente tanto las ciudades. Ese es el problema de las ciudades, del asfalto y del cemento. Es hasta donde yo sé. Es mi compañera, trabaja conmigo en Por el Bienestar. Muchas gracias. Otra por aquí, perdón. Gracias. Yo quería preguntar acerca de la gestión del huerto urbano, desde el punto Sí. de vista de quién lo usa, cómo lo usa, cuánto tiempo lo usa, qué sector usa. ¡Buah! Aquí Eso, entra. no, pero me pregunto, si hay ya una institucionalización de eso, un reglamento, no sé, aquí en Valencia, quizá en algún otro país ya existe, no sé. Es una idiosincrasia brutal y depende de cada... hay reglamentos internos por cada huerto urbano, pero es que además hay huertos urbanos gestionados por el municipio directamente, huertos urbanos gestionados por asociaciones de vecinos que ponen su propio reglamento, obviamente de acuerdo a la ley en general, pero bueno, es tan específico que ellos regulan esto. Normalmente se ponen que puedes, por ejemplo, en el caso que yo conozco más, los huertos de Sociópolis, puedes tener tu parcela durante 3 años y se puede ir renovando. Pero actualmente hay bastante lista de espera. Entonces, no tengo claro que después de 3 años puedas mantener tu huerto. A lo mejor sí, hay asociaciones que las mantienen durante mucho tiempo, pero depende mucho de cada caso. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Bueno, no sé si es buena señal o mala. Buena, siempre. No, ha quedado un ancla. Mi gran duda. Viene una sequía brutal, por lo visto. Perdón. Que viene una sequía brutal. Entonces, hay una sequía brutal. Entonces, yo no sé cómo se gestiona el agua en los huertos urbanos. Me imagino que habrá convenios con las acequias, con los regantes, con lo que sea. ¿Cómo lo ven los agricultores de alrededor? Porque en la Horta, por ejemplo, hay zonas de huertos urbanos y están los agricultores con las chufas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Hay conflicto? Pues seguro. La verdad es que no te lo sé decir perfectamente. Yo sé que en el plan de agriculturas urbanas
se dice que va a ser muy importante de cara a la futura planificación de las agriculturas urbanas, como los huertos urbanos, que hay que hacer un estudio de la viabilidad del suelo y de la calidad del agua. Pero más allá no sé decirte, obviamente eso es un problema y una problemática de los huertos urbanos en general. Por eso también mencionaba lo de que hay otros tipos de cultivo, de agriculturas urbanas que no son tan dependientes de eso. Bueno, del agua en realidad dependen casi todas, pero bueno, sí, es un problema, no sé decirte más. Última, Mila, ¿tenías una pregunta también? Vale, y yo tengo una pequeña terraza y quería hacer algo como Marian de la Iglesia, no un limonero, pero a lo mejor unos tomatitos o algo así, ¿vale? Ya has explicado los beneficios sociales para cada uno, pero a nivel de salud, ¿cómo afectan estos productos la polución si vives en la ciudad, en el centro de la ciudad? O sea, los huertos urbanos son buenísimos tanto para la persona más extrovertida del mundo, la persona con más amigos del mundo que vaya al huerto comunitario a hacerse amigo de todo el mundo, como la persona que solo quiere ir a plantar sus lechugas y que nadie le moleste. O sea, en términos... Precisamente esa diapositiva o esas medias diapositivas que he ido sacando sobre conciencia ecológica, sobre la salud y tal, por ejemplo, lo del estrés es algo que sirve a cualquier tipo de agricultura urbana mientras lo hagas tú. O sea, hay estudios científicos, o sea, demostrado académicamente que ocurre. Salud, por aquello de que mejoras tus hábitos alimenticios, pues también. ¿Qué más? El estrés, la salud mental, de la autoestima. No sabría decirte más, pero bueno, ahí está. Conclusión, pongamos un huerto urbano en nuestra vida. Yo diría que sí. Pues Carlos, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. Y cambiamos de tercio totalmente. Vamos a hablar ahora, o vamos a escuchar, mejor dicho, hablar de la revolución no digital. De ello va a hablar Andrés Macho. Andrés es compañero en la Politécnica de Valencia, es investigador del Photonics Research Labs del ITEAM. Va a hablar, como digo, de la revolución no digital, en concreto sobre la electrónica digital en el contexto de la sociedad de la información. En esta charla explora las consecuencias de este problema y sus posibles soluciones, las cuales podrían hacer que retornemos al mundo de lo analógico. Perdón. Andrés, gracias y adelante. ¿Ahora? Ahora. A ver, espera. Bueno. Parece que todo va. Bueno, buenas tardes a todos. Yo para mi charla quería hablar sobre un tema que nos toca un poco a todos, que es sobre tecnología, información, ¿no? Sobre todo porque, bueno, todos sabemos que vivimos en la sociedad de la información. Y entonces, claro, yo os hablo de sociedad de la información y os pongo este título y decís, este se le ha ido la cabeza completamente. Por eso de revolución no digital. Si algo caracteriza a nuestra sociedad es precisamente por lo contrario, ¿no? Por la revolución digital. Pero para entender, efecto Larsen, pero para entender de qué va esto del mundo de lo digital, pues hay que entender qué hay detrás científicamente. Y detrás de lo que hay científicamente del mundo de lo digital, pues son las ciencias de la computación. ¿Y qué son las ciencias de la computación? Pues ya esto ya no va. Bien, las ciencias de la computación lo que estudian es sistemas que gestionan de forma automática la información. Y la computación la podemos encontrar por todos los lados en nuestra sociedad, en nuestros ordenadores, en nuestros móviles, tablets, coches, trenes, aviones, electrodomésticos, televisores, relojes, por ejemplo. Algo tan cotidiano como una lavadora. Pues una lavadora necesita la computación para interpretar y ejecutar el programa de lavado que le configure el usuario, ¿no? O un avión, pues un avión tiene que recopilar toda la información de los sensores y gestionarla para actuar en consecuencia, ¿no? Y está en juego la seguridad de todos. Entonces, es acertado decir que la computación es uno de los pilares en los que se asienta la sociedad actual. Bien, la computación actual... Bueno, la computación en general siempre engloba dos mundos que son independientes pero que deben coexistir entre ellos.
Por un lado, un modelo matemático que nos dice cómo gestionar teóricamente la información del usuario y, por otro lado, una tecnología que implementa ese modelo matemático mediante dispositivos físicos. Pues bien, la computación actual, que es la que está en todos nuestros dispositivos, tiene un modelo matemático que se llama computación digital y una tecnología que implementa ese modelo matemático, que es la tecnología electrónica. La computación digital, pues es un modelo matemático que describe la información del usuario mediante unos y ceros, que es lo que se llama bit digital, y también describe cómo transformar esos unos y ceros con operaciones matemáticas. Y la tecnología electrónica lo que hace es implementa los unos y ceros con corrientes electrónicas e implementa sus operaciones matemáticas con circuitos electrónicos que van en los chips que están en nuestros dispositivos. La clave de que ese dúo matemático-tecnológico sea tan bueno es que la tecnología electrónica tiene unas características tecnológicas que se adaptan a la perfección a las características matemáticas de los unos y los ceros. Y ha dado lugar a un matrimonio perfecto que se llama computación electrónica digital. Bien, la computación electrónica digital, ese matrimonio perfecto, es maravilloso porque puede resolver cualquier problema de computación o aplicación. Es decir, es eficaz, pero no siempre es eficiente. Es eficaz, pero no siempre es eficiente, porque tiene limitaciones tanto matemáticas como tecnológicas. En concreto, la matemática de los unos y los ceros es muy ineficiente para muchas de las aplicaciones que nos pide el mercado a corto, medio y largo plazo. Es muy ineficiente para gestionar problemas que requiere gestionar múltiples datos de forma simultánea y paralela. ¿Qué aplicaciones son estas? Inteligencia artificial, robótica, coche autónomo, aplicaciones cuánticas, desarrollo de fármacos, procesado de imágenes médicas, por ejemplo, tomografías computarizadas rápidas, procesado de imágenes astronómicas, un montón de aplicaciones en donde los ceros y los unos son lentos. ¿Cómo intenta solventar estas limitaciones matemáticas la industria electrónica? Pues dice, bueno, vamos a darle más velocidad de computación, más velocidad de cálculo a los circuitos electrónicos. ¿Y cómo hace eso? Pues intenta integrar en los circuitos más transistores, que es el dispositivo básico con el que realiza los cálculos, la electrónica. Entonces, cuanto más transistores tenga un circuito, más rápido realiza los cálculos. Y durante los últimos 50 años, a ver, espera, que se me ha olvidado pasar. Durante los últimos 50 años, la industria electrónica ha conseguido duplicar el número de transistores cada 2 años. Es lo que se conoce como ley de Moore. Cada 2 años se duplica el número de transistores. Bueno, pues actualmente la ley de Moore está llegando a su fin. Ya no conseguimos duplicar los transistores cada 2 años. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacerlos cada vez más pequeños y ya estamos llegando a su límite fundamental. Y entonces ya no conseguimos duplicar los transistores cada 2 años. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues que las aplicaciones de las que os he hablado antes van a necesitar cada vez gestionar más datos. Y si no incrementamos la velocidad de computación, pues vamos a ver que la tecnología va a ser cada vez más lenta para resolver esas aplicaciones. Bueno, estos problemas los científicos ya lo conocen desde hace décadas, ya lo veían venir. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues plantear otro dúo matemático-tecnológico que complemente a la electrónica digital. ¿Qué alternativas matemáticas hay a los unos y los ceros? Pues una la habréis oído hablar, la computación cuántica. Otra, la computación neuromórfica. La computación cuántica usa las leyes de la mecánica cuántica para hacer cálculos y la neuromórfica es un modelo matemático que imita el funcionamiento del cerebro humano. Y aunque parecen muy diferentes, realmente son muy parecidos porque son muy eficientes para resolver problemas donde requiere gestionar múltiples datos de forma simultánea, que es justamente el escenario donde los ceros y los unos fallan. Bien, estos modelos matemáticos les falta una pieza, que es una tecnología que los implemente. Y precisamente ahí viene el problema. Actualmente, de las tecnologías existentes, no hay ninguna que se adapte a la perfección a estas matemáticas. Y esa es la principal razón por la que la computación cuántica y la neuromórfica avanza tan lenta en las últimas décadas. Pero el problema de fondo es muy sencillo de entender, que resume todo el panorama. Históricamente, lo que ha pasado cuando buscamos un nuevo modelo matemático y tecnológico, un nuevo dúo matemático-tecnológico, ya termino. Históricamente, cuando buscamos un nuevo modelo matemático-tecnológico, lo primero que hemos hecho es desarrollar el modelo matemático y luego buscamos una tecnología que implemente esas matemáticas. Y con los ceros y los unos hemos tenido éxito,
porque hemos encontrado la electrónica que implementa esos ceros y unos, pero con la computación cuántica y la normomórfica no hemos tenido tanta suerte, porque no encontramos una tecnología que lo implemente bien. Y entonces, desde la Politécnica de Valencia, nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si invertimos el enfoque? ¿Qué pasa si en lugar de desarrollar primero las matemáticas y después buscar la tecnología, qué pasa si lo hacemos al revés? Buscar primero una tecnología que complemente a la electrónica y luego desarrollar una matemática que se adapte a la tecnología. Bueno, pues la tecnología candidata para complementar a la electrónica es la tecnología fotónica, que usa luz, no electricidad. Y lo que llevamos trabajando en los últimos años es crear un modelo matemático de computación desde cero que se adapte a esa tecnología fotónica. Si tenemos éxito, podríamos desarrollar chips de luz en el futuro que complementen a los electrónicos y poder solventar las muertes que poder solventar los problemas que provienen de la muerte de la ley de Moore. Y si tenemos éxito, podremos generar un cambio de paradigma en la sociedad de la información. Ese modelo matemático se basa en señales analógicas, no digitales. Y entonces, esa idea básica nos lleva al siguiente eslogan. Analog is the new digital. Fin. Ya. Sí, quería saber, de la luz, exactamente qué propiedades utilizan, más que nada como corpúsculo, como onda, un poco en qué basan esta analogía, esta parte analógica. Vale, eso entiendo que lo preguntas porque cuando hablas de cuántica dices dualidad onda-partícula, ¿no? Claro. En cuántica en general, aunque se hable de dualidad onda-partícula, realmente todo se puede ver como ondas, pero en este caso esta tecnología es tecnología clásica, no cuántica, por lo tanto, con verlo como ondas nos vale. Vale. Entonces, con carácter de onda se entienden muy bien las cosas. O sea, lo utilizan desde allí, como comportamiento de onda, quiero decir. Usamos, lo que pretendemos usar es tecnología clásica, no cuántica, porque es mucho más sencillo y ya está desarrollada. La idea es adapta la matemática a la tecnología ya existente. Como la existente es clásica, no cuántica, pues adaptémonos a esa tecnología que es clásica. Vale. Y la clásica se maneja muy bien con ondas. ¿Y qué aplicación han encontrado, por ejemplo, hasta ahora? ¿Qué proceso digital han podido transformar analógico con la luz? ¿Qué podrían dar un ejemplo, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Hay algún ejemplo de algún proceso que ya han podido adaptar de lo digital a lo analógico basado en la luz? Bueno, la idea no es adaptar, sino simplemente donde lo digital es lento. Ahora es para mí. Exacto. Sí. La idea es donde lo digital es lento, mete lo analógico. Vale. O sea, lo digital realmente te puede resolver cualquier cosa, pero hay veces que es muy lento. Por ejemplo, el otro día hablaba con un compañero que le preguntaba, oye, él estudia cosas sobre tomografía y usaba un ordenador normal, de casero. Y decía, bueno, pues cuando yo tengo que procesar una imagen de tomografía que es 2D, tardaba unos 10-15 minutos en procesar la imagen. Pues, por ejemplo, ahí es una aplicación lenta. Bueno, pues mete una matemática analógica que te puede resolver eso en nada, en lo que tarda la luz en propagarse por el circuito, nanosegundos. Vale. Entonces, la idea es esa, es simplemente donde es ineficiente la digital, mete lo analógico. Vale. ¿Más preguntas? Sí. Hola. La verdad es que me parece muy interesante, pero la verdad es que me he enterado de poco. Lo que pasa es que me parece muy interesante pasar de lo digital a lo analógico. Está claro que la velocidad de la luz o las propiedades de la luz son mejores que la electricidad, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando hablamos de resolver problemas digitales, cuando hablamos de que la respuesta es analógica, habrá que discretizar, no habrá que decir a partir de aquí es este estado, a partir de aquí es este otro estado. Sí, lo que pasa es que analógico también puede ser discreto. Digital realmente son solo dos niveles, ceros y unos. Pero al final tendrás que utilizar algún tipo de lógica y eso es matemática. Sí, bueno, puedes discretizar. O sea, al final la parte matemática de lo analógico tiene que coexistir con lo digital. Entonces tiene que haber una integración común. De hecho, la idea es que en el futuro esos circuitos analógicos fotónicos se integren con los electrónicos digitales y vayan en un mismo pack. Entonces, las señales analógicos procesan, pero luego hay una parte de procesado que se termina haciendo también digital. Lo que pasa es que la parte de cálculo más densa y complicada para los unos y los ceros se hace analógico y cuando ya has solventado esa parte complicada para lo digital, pues luego lo haces analógico y luego continúas con digital. O sea, como los sistemas cuánticos que resuelven el problema, posicionando el sistema de una manera y ver cómo evoluciona,
aquí tendríamos algo parecido, imagino que utilizando... Sí, algún es que lo tipo- cuántico también necesita luego un procesador digital al final, porque tienes que integrarlo. Entonces, es un escenario similar a lo cuántico. Exactamente, lo que pasa es que con tecnología clásica, no cuántica. En este caso, cuando hablas de tecnología clásica, hablas, no sé, de aplicar el efecto Kerr o, por ejemplo, hacer interferencia destructiva, ese tipo Pues de cosas. se trata de manejar de señales analógicas y para hacer cálculos usas la interferencia óptica. Exacto, ese es el principio básico. Pero en circuitos complejos que permiten hacer operaciones mucho más complejas que una simple interferencia de dos ondas. Exacto, al final los circuitos de luz lo que hacen es manejar la interferencia, ¿no?, entre señales que pueden tener variación continua. Entonces, tiene sentido que la matemática que haya detrás sea de tipo analógico, no digital, porque es lo que te pide la tecnología. Si intentas replicar y decir hago unos y ceros en algo que maneja luz, es muy complicado, porque esa tecnología tiene unas características completamente distintas a esa matemática. Entonces, es un poco pedir, ¿qué te pide la tecnología? Pues intenta adaptarte a ella, ¿no? Entonces, sí, interferencia, en resumen. No sé si se responde bien a tu pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ah, vale, voy corriendo. A ver, aparte de la velocidad y aparte del tema este del matrimonio de las matemáticas con la parte tecnológica, imagino que uno de los problemas para que la ley de Moore esta de alguna forma sature es también una cuestión de disipación de calor. Es decir, al final, meter demasiados transistores en un espacio muy pequeñito, acabamos teniendo un problema de disipación de calor. ¿Eso mejora en dispositivos nanofotónicos como los que vosotros estáis desarrollando? Es decir, ¿tenéis menos problema con la disipación de calor? Es que no hay efecto Joule, por ejemplo. Por eso digo. No hay efecto Joule. En electrónica, claro, como manejas conductores, de hecho, una parte, cuando tú mueves los datos de la memoria al procesador, se consume mucha energía y se pierde mucho tiempo. Con la tecnología que maneja luz, eso no lo tienes. O sea, el número de, digamos, nanofotón transistores que vosotros podéis poner por unidad de superficie siempre va a ser muchísimo mayor que en el caso de trabajar con electricidad. Realmente, el dispositivo básico, que en la electrónica es el transistor, es muy pequeño y en la tecnología fotónica no podemos hacer esa integración tan pequeña, pero da igual, porque el objetivo no es competir con la electrónica, es ayudarla. Entonces, no importa que sea menos compactificable esa tecnología, que lo termina siendo menos compactificable, es que las limitaciones no van a venir por ahí en esa tecnología, tendremos otras limitaciones distintas. Entonces, pero no tendremos disipación por calor, eso seguro. Y bueno, que sea menos compactificable no implica que vayas a tener menos capacidad de computación. Vale. Es lo único que te puedo decir. Y una cosa, has dicho que estos dispositivos son todos clásicos y cuando has hablado del matrimonio de las matemáticas y el dispositivo, si tiras para atrás un slide... Sí, espera, a ver si acierto. A ver, no sé si acierto. La flecha de arriba. Sí, yo las matemáticas que hay ahí a la izquierda apostaría que son un espacio de Hilbert con un estado que es para arriba, uno para abajo, eso son matemáticas cuánticas. Bueno, a ver, espera. ¿O no? Esa es la pregunta. Son matemáticas, lo que pasa es que ¿cómo que cuánticas? Porque lo cuántico es cuando tú metes tecnología cuántica. Pero, por ejemplo, un bit cuántico, que tú habrás visto leído, matemáticamente es un vector. Eso lo puedes hacer con señales clásicas. Que ese es el truco. Entonces, de hecho, gran parte de las matemáticas las sacamos de la computación cuántica. ¿Por qué? Porque nos interesa manejar vectores y porque en cuántica se usa mucho la interferencia y en el mundo clásico también. Vale, vale. Entonces, mucha riqueza de la cuántica se puede extrapolar. Lo que quería decir es eso, que las matemáticas de ahí realmente vienen de la parte de ahí arriba. De hecho, he hecho esto que lo conocerás como tu esfera de Bloch. Esto es una esfera de Bloch generalizada de radio arbitrario, porque donde en cuántica es probabilidad, aquí tendremos potencia. Esa es la analogía clásico-cuántica. Gracias. Vale. Gracias, Andrés. Un aplauso para Andrés, por favor. Y bueno, seguimos y acabamos, las últimas, pero no por ello peores, por supuesto, con María de la Iglesia y Kate Cardas, que son investigadoras de la Unidad Mixta de Imagen Biomédica de Fisabio y del Centro de Investigación Príncipe Felipe, y nos van a presentar cómo con metaverso y con un software que han diseñado pues pueden ayudar a la cirugía de columna. Muchas gracias. Vale, sí. ¿Ya funciona? ¿Se me escucha? No se oye, ¿no? ¿Está encendido? Sí.
A ver, ¿se me escucha? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Vale, es que he apretado justo el que no es. Buenas. No. Somos las últimas, o sea que... Vale. Esto es la flecha hacia arriba y hacia abajo. Vale. Hola, buenas tardes. Aquí vengo yo con mi columna lumbar y con mi compañera Kate, que os va a contar todos los avances. En este momento nosotros no vamos a hablar mucho de ciencia básica, sino de ciencia muy, muy aplicada, para que pueda llegar realmente al sistema sanitario y que pueda mejorar las intervenciones quirúrgicas y sobre todo que pueda mejorar el bienestar del paciente. No sé si he avanzado. Vale, perfecto. Bueno, pues primero quería presentarnos. Nosotros somos la unidad mixta de imagen biomédica y yo he venido aquí un poco para hablar para promocionar mi grupo de investigación, porque la parte técnica la va a contar Kate y vais a disfrutar mucho con ella. Nosotros realizamos muchos trabajos relacionados con imagen médica y sobre todo lo más importante es el capital humano que tengo en el grupo de investigación, que para mí es lo más importante. Por eso quiero presentaros a todos, tanto a Alejandro, Héctor, Kate, que va a hacer la presentación real, Adrián, Joaquín, Marisa, Silvia, Isabel, José Manuel, que lo tenemos aquí, y Elena. Bueno, también está con nosotros Alejandro. Es que no sé cómo te llamas, ¿y Alex? Sí que lo sé, lo que pasa es que los compañeros le llaman Alex y yo te llamo Jesús. Bueno, pues da lo mismo, es lo que pasa con los nombres compuestos. Bueno, estas son muchas de las funciones que realizamos en la unidad mixta. Nosotros trabajamos con la imagen médica ya desde hace muchos años y sobre todo trabajamos mucho con procesos de anonimización. Hemos hecho muchos desarrollos tecnológicos para poder anonimizar toda la información referente a vuestros datos sanitarios. ¿Por qué? Porque es una información sensible que está protegida por ley. Además, trabajamos mucho con inteligencia artificial y para eso necesitamos realizar muchos procesos muy precisos de curación del dato, que es lo que se llama. Esta fase es una fase muy importante porque si vosotros trabajáis con inteligencia artificial sabéis que si metéis basura en un modelo que vais a entrenar vais a obtener basura. Garbage in, garbage out. Con lo cual es un proceso que nosotros tenemos bastante depurado. También hemos desarrollado data lakes, desarrollamos modelos predictivos en inteligencia artificial utilizando convolutional neural networks, desarrollamos modelos multietiquetado con terminología de estándares, de vocabularios estándares como UMLS, la CIE 9, la CIE 10, etcétera. Hacemos análisis masivo, análisis radiómico, que se ha puesto muy de moda porque intenta hacer un análisis estudiando las texturas relacionadas con la imagen médica, ¿vale? Bueno, pues para ello vamos a necesitar de hardware, computación, GPUs, que son muy rápidas y que nos ayudan a hacer cálculos matriciales muy potentes, porque al final la imagen es una matriz 2D, y bueno, todas las operaciones las hacemos básicamente utilizando cálculo matricial. Para eso, gracias a que hemos creado esta unidad mixta, aunque somos FISABIO, realmente estamos físicamente en el Centro de Investigación Príncipe Felipe porque contiene un clúster de cómputo muy potente donde está muy preparado para realizar este tipo de tareas. Desarrollamos hardware, nosotros por filosofía trabajamos en Open, con lo cual todo lo que desarrollamos lo podéis descargar del GitHub, probarlo e incorporarlo a vuestras soluciones. Y trabajamos sobre todo en colaboración con la unidad mixta, con la unidad de bioinformática y bioestadística del Centro de Investigación Príncipe Felipe, cuyo líder es Paco García. Para atrás es así, ¿no? Entiendo. Ah, sí, no. Pues, vale. Es que quiero ir para... Ahí. Y como siempre, los buenos trabajos salen siempre bajo el paraguas de la colaboración. Eso es fundamental. Y tenemos que colaborar con los facultativos, los médicos que están día a día luchando por la salud de todos vosotros.
Y en especial quiero hacer mención del Servicio de Cirugía y Ortopédica y Traumatología del Hospital Arnau de Vilanova, que ha apostado mucho por nuestro grupo de investigación y por realizar desarrollos muy potentes en este ámbito. Y también con la Clínica Universidad de Navarra, que se ha interesado y que está colaborando con nosotros. Porque, como dice mi madre, ser agradecido es de ser bien nacido. Yo creo que siempre pongo la flecha que no toca. Creo que sí. No, justo la que no toca. Bueno, y ya lo último, os voy a presentar a esta estructura maravillosa que es el soporte de nuestro cuerpo. Hay que hacerla, hay que cuidarla, hay que quererla. Por aquí, como podéis observar, hay muchas estructuras, muchos nervios que recorren todo nuestro cuerpo y que hacen que nosotros podamos movernos, interactuar con nuestro ambiente, interactuar con todo nuestro entorno, con lo cual hay que cuidarla. ¿Qué hemos desarrollado nosotros? Pues hemos desarrollado una segmentación automática que acabamos de publicar en un paper de alto impacto para segmentar aplicando inteligencia artificial más de 12 estructuras de esta preciosa estructura o parte anatómica de nuestro cuerpo. Quería mostrarlo porque realmente detectar tanto grasa epidural, músculos, nervios, spinal cord, todas las partes es muy importante para tener una anatomía muy clara a la hora de hacer una intervención quirúrgica, como por ejemplo corregir una escoliosis. Y esto es lo que quería comentaros. A partir de ahora lo que sí que le voy a dar es paso a mi compañera, que no me sale a veces, no sé si es que hay interferencias. ¿Podéis pasar vosotros la próxima slide? Porque de verdad que lo intenté y no. Vale. ¿Qué es lo que quiero presentaros? Lo más importante, Kate. Kate, joder, acaba de llegar a mi grupo hace un año. Kate viene de Ucrania y ha llegado para hacernos más feliz, porque realmente ella lo que ha hecho es todas estas propiedades y todas estas estructuras las ha convertido en un entorno 3D y está ayudando mucho a que los facultativos de cirugía, los cirujanos ortopédicos, cuando tengan que afrontar una intervención quirúrgica, lo hagan a través de las gafas que os va a mostrar ellas. Gracias, Kate, por entrar en nuestro grupo, por hacernos más feliz y es tu turno. Una cosa, se me olvidaba. Sí, se me olvidaba. Como sé que ahora ya veis un par de cervecitas en el cuerpo, no vais a tener ningún problema en entender a Kate, que es en español, que va a hablar y va a hacer la presentación en inglés. Lo que yo ya no tengo muy claro es que si tú vas a poder traducir la presentación en inglés, si quieres me pongo contigo y te ayudo. Vale, gracias. Sí. Hi, hello, it echoes so hard. Okay. Hi, hello, I'm Kate, and I'm going to be presenting my stuff in English. It's good to learn English. So, the general idea of our project is to take augmented reality stuff and apply it to medicine. For example, better examination of scans, 3D images, and so on, pre-operative planning, as well as heads-up display without using your hands. Okay. Oh, sorry. Okay. This to medicine, good. Okay. I have seen a lot of people refer to this as virtual reality. It's not exactly correct. This is a little bit better. So, the two main differences is the following. First of all, instead of using screens, this thing just has a lens that has images projected on top of it. It doesn't abstract vision. The stuff that it projects looks like a hologram, and this is why it's called HoloLens. The second upside to this is that it doesn't use any controllers. This is just for slides. I will be operating this completely with just my hands. 5 segundos. Still slower?
Yo sé que muchos de vosotros sabéis inglés, pero bueno, ella lo que está intentando es diferenciar realmente lo que es realidad aumentada de realidad virtual, porque son conceptos diferentes. Por ejemplo, lo que ha comentado es que a través de las gafas podemos visualizar las relaciones o las imágenes directamente sobre el paciente. Aquí están las características más importantes. Please continue. Yes. Moving on. Shut up. Moving on. I am the last one. You will sit here as long as I talk. You have no choice. Es que lo entiendo. So, the main problem that we are solving right now is the operation on the lumbar spine, which Maria explained to you which part it is. Sí, bueno, pues que es está mostrando lo que es la cirugía de la columna lumbar, la columna vertebral, que es bastante compleja y que bueno, lo que se pretende es ayudar con este tipo de visualización. Yes. For example, for scoliosis or for hernia, I don't know how those are called in Spanish. So, usually when you have that operation, they make a cut in your back that goes kind of like this. And the cut isn't very deep, a couple centimeters, so the only thing that the surgeon sees are like the tips of the spine. Lo que está diciendo es que cuando el cirujano va a cortar la columna, solamente hay una zona visible para ellos, el resto está oculto dentro de la anatomía humana. Yes, so you can see the tips of the spine, but most of it is covered by the rest of the tissues, which isn't really good because that means that the surgeon has to operate by feel, blindly. They don't see what they're actually cutting. Cuando están haciendo la intervención ven mucha sangre, probablemente, pero no ven nada de anatomía hasta que no están reseccionando los tejidos. Yes, but what if we had a fun little solution for that? Now, the solution is augmented reality. Bueno, la solución muy cool es esta, realidad aumentada. Muy guay. Muy guay, sí. The idea looks like this. First, we start with a digital copy of the patient's spine, which we acquire from Resonantia Magnetica. Se hace una copia digital con resonancia magnética de lo que es la estructura anatómica o la columna. And it will be displayed on the glasses. And then you have the real spine. And we overlay them in a way that the virtual spine matches the real one perfectly. And that way, while you're operating, on your glasses you can see where you're actually cutting and what you're actually doing, as if you had X-ray vision. ¿Lo habéis entendido, no? O sea, vale. Yeah. See, I'm learning how to speak slowly. No, que lo que estoy diciendo... One day. Gracias. Lo que está diciendo es que se hace un mix entre la imagen virtual con el paciente para que las zonas ocultas se puedan visualizar con las gafas. ¿Vale? Sorry, they were just complaining about something. To prepare the 3D model, we start with the Resonantia Magnetica, which shows little slices of the abdominal area. Then we put those slices, that's wrong, then we put those slices into our wonderfully developed neural network that can segment all of them in different parts. So you can see over here it segmented the bones, here it would be the intervertebral discs, the spinal cord and so on. La primera fase es la adquisición de la imagen a través de resonancia magnética. La fase 2 es aplicar las redes neuronales, las convolutional neural networks, para hacer esta segmentación de las áreas de interés. Ahí se puede distinguir bien pues, todas las partes que ya he comentado. Yeah. And using those segments, we reconstruct 3D images of the individual bones, tissues, organs, if they are present, and so on. Y lo que hace al final es generar los modelos 3D con las mallas que luego van a ser representadas a través de las gafas. Okay. And finally, all of that is put onto HoloLens, where you can interact with it live with your hands, and I have a little demo on how it's actually done.
And No, la protagonista es ella. I'll have to go and connect it on the... No, lo que está comentando es que al final eso lo puede reproducir a través de las gafas. Yeah. Y ahora va a hacer una demo, ¿no? Maria, can you do some questions while I set it up? Vale. Finish your beers. I will be here in a second. Esperemos que salga, porque estas cosas del directo ya se sabe. Lo hemos estado probando un montón de veces, pero bueno. Hay algunos vídeos para demostrar que sí. De todas formas, si funciona, que espero que sí, lo que quiero es que vosotros también lo probéis. Necesitamos voluntarios para que veáis la inmersión y la experiencia con las gafas, ¿vale? Tenéis que pensar que esto es un prototipo y que estamos realizando trabajos al respecto. Sí, la gente lo puede probar, pero primero lo va a hacer la demostración Kate. Dame un momento. Okay. Here we go. Mientras van conectando y preparándose, ¿alguien va a querer probar las gafas? Sí. Vale. Vale, Luego hay tiempo para probarlas, ¿vale? No hay problema. Nuestra amiga Kate se encuentra allá al fondo, pero porque tiene que estar cerca del portátil. Y esperemos que vaya. Vale, eso es lo que está viendo ella con las gafas. Os está viendo a todos vosotros. ¿Vale? Están dando hacia aquí. Muy bien. Bueno, el delay ya se sabe. Ves en cuidado. No te mates. No, it's fine. Like I said, it doesn't cover anything. I see. Fine. Vale, ya Fine, sé, this ya is- es todo tuyo. Ella os está enseñando Madre lo que mía. está viendo con sus gafas. Os está viendo a vosotros y además está interactuando a través de los dispositivos, de las gafas, está interactuando con todos vosotros. Ay, perdona, no sé ni lo que estoy diciendo. Está interactuando con el interfaz. Fijaos cómo tiene unos menús que ella está tocando. Yeah. Hello. This is how this works. Y está reconociendo sus manos. Fijaos cómo reconoce sus manos sin necesidad de ningún joystick adicional. Está ahora presionando los botones, aparecen las columnas. Yes, and to interact, you just take it Esta like la you está would a real cogiendo. object. Está cogiendo el objeto, lo está moviendo. Oh wow, Está that's some interaccionando great con él. quality. Se está viendo bien, Kate. Quería haceros varias demostraciones, no solo eso, sino además hacer un zoom, Here's a more practical example where you can moverla actually con move, las manos, rotate, resize. And cogerlo. this is it on? It's on. And this is an example of what you would actually do as a doctor. ¿Ves? You would perhaps take a 3D image with all the different tissues, look at them, En este caso, turn aparte some of them off, de los discos y las vértebras, podéis ver más tejidos, como es la grasa, los nervios, etc. Ahora está like interactuando. this. Lo que pasa es que hay un delay, porque encima está un poco lejos. But yes, let's say you are already operating someone and your hands are a little bit tied. That's fine. This thing has voice commands. For example, hide spine, show spine. Lo que pasa es que no te escucha, aunque lo estás diciendo como está ya el orden. Ah, no, que las tiene las gafas ahí, perdón. Yeah. Like as you can see, the interaction is really easy. You don't need to reteach anybody to do anything. Exacto, las gafas te ayudan a reconocer tu voz, a reconocer sonidos, por ejemplo, una palmada, a interactuar de forma directa con los botones. con Show el spine. interfaz. Okay. This is can I take over? This is the fun part where we overlay the virtual spine with the real spine. Let's imagine this is a real spine, a real patient. Because Imaginad right que es now, una on columna the patient de un paciente. table, the last operation went so bad, the only thing that's left of them is the spine. But they'll get better, don't worry. Lo que está representando es en horizontal una columna de un paciente que está en una cama, en un quirófano. Y luego, en el otro lado, que no la veo, pero estaba por aquí a la derecha, estaba la columna en su representación virtual.
Estaba por ahí, pero no la veo ya. So what is happening here is that we have several points on this thing, several points on this thing, and Ahí está. magic happens. Vale. Well, actually a lot of math happens, but it's basically magic. Ella lo que está ahora es señalando unos puntos de referencia que va a marcar en el paciente y va a hacer un registro de esas dos estructuras. ¿Ves cómo se está registrando poquito a poco? For example, this is an option where rather than, this was a demo, how it would actually work is that you would use your hand, put it in the patient and just say patient. And it would put one of the points in here. And it is not cooperating today because it hates me. Okay. Patient. Okay, wonderful. Lo que ella está demostrando. And the corresponding thing on the guide would be guide. Está dando órdenes con su voz, con lo cual los médicos van a tener libres las manos para estar trabajando directamente sobre la columna. Mientras dan órdenes, por ejemplo, muéstrame dónde está no se me ocurre una estructura, por ejemplo, la spinal cord o los nervios laterales. Ellos lo pueden ir comentando y entonces pueden ver esa representación, que es muy importante, sobre todo para cirugías complejas, ¿no? Si en escoliosis, en tumores, donde la estructura de la columna lumbar es diferente a una columna normal. Y entonces, si tienes que introducir un bisturí, pues si tú puedes hacer esa conjunción, ese matching entre la columna virtual y la columna real, pues le estás dando muchas ayudas al propio facultativo, al propio traumatólogo, para que pueda hacer las inserciones de forma correcta. Y yo lo que creo es que deberían probarlo ellos, ¿no? Creo que si queréis, lo que vamos a hacer... Sí. So, yes, if anybody wants to try it. Sí, lo que vamos a hacer... Vale. Si queréis, lo que hacemos es que planteamos unas preguntas, 2 o 3 preguntas, nos despedimos y nos hacemos una foto de grupo todos y os quedáis todos los que queréis probar las gafas tranquilamente, ¿vale? Sin prisa. Bueno, preguntas y Un aplauso foto. para Kate. Sí. No, yo quería comentar la utilidad de este tipo de investigación, porque yo soy radiooncólogo. Entonces, por ejemplo, esta cosa de la segmentación automática, nosotros cuando hacemos el contorneo de un paciente tenemos que ir identificando estructuras que luego vamos a irradiar. Y claro, la diferencia interpersonal de lo que a mí me parece que es una tiroides o lo que a mí me parece que es un húmero o lo que a mí me parece que es un músculo varía bastante entre médico y médico, porque al final el único conocimiento es el que hemos tenido de anatomía, de alguna vez que miramos en algún libro, poco más. Pero cuando se utilizan este tipo de tecnologías se uniformiza bastante y también aumenta la seguridad del paciente, al fin y al cabo, porque si es un músculo gracias a una resonancia o un TAC, es en realidad lo que se está viendo. Y cuando se hace la segmentación automática se disminuye el error. Y es lo mismo que pasa en esta cirugía. Cuando, por ejemplo, si a mi amiga va a tener una cirugía de columna y el cirujano va a tener una representación 3D virtual de la resonancia, algo que, como decías tú, el cirujano cuando va abriendo corte a corte no ve, porque va abriendo plano a plano y simplemente se va encontrando, aparece un poco de grasa, aparece un poco de músculo, aparece una fascia y se tiene que ir acordando por anatomía o por lo que tuvo experiencia, por aquí debería ir un nervio, por aquí debería ir una vena, por aquí debería ir una arteria, pero si tiene la representación holográfica del paciente específico de esta manera, o sea, ayuda de una manera ya, vamos, sideral. No tengo nada que añadir. Sí. Es lo que puedo decir. Completamente de acuerdo. Sí, a mí mismo, que en mi hospital donde trabajamos estamos tratando de implementar también inteligencia artificial para poder hacer autosegmentación, porque también ayuda a los flujos de trabajo, pero también mejora la seguridad del paciente. Mira, lo único que te puedo decir es que este trabajo que está realizando Kate ha sido gracias también a un trabajo previo que ha realizado John Jairo, que está haciendo su tesis doctoral, de segmentación de columna lumbar. Llevamos 5 años.
5 años. Con la intervención de muchos radiólogos, traumatólogos, definiendo las estructuras para que las redes puedan aprender muy bien en qué se tienen que fijar. Es decir, que sin vosotros esto es imposible. Well, and thanks to Kate too and all of your group, because without you it's impossible too. Thank you. ¿Más preguntas? Pues pasamos a ver, hacemos una foto, despedimos y quien quiera ponerse las gafas, nos quedamos aquí el rato que necesitéis todos, ¿vale? Pues bueno, llamo al escenario a todos los participantes, a todos los organizadores de la Universidad de Valencia, Politécnica, Fisabio, mis compañeras en Fisabio,